La casa que te responde. No sé en qué momento una casa dejó de ser una casa para convertirse en una cosa viva, con hambre y memoria. Solo sé que a mí me pasó, y que desde esa noche entendí por qué hay lugares que no están vacíos, aunque no haya nadie dentro. Fue en 2016, cuando yo tenía 20 años y estaba estudiando en Tehuacán, Puebla. Vivía en un cuarto rentado y los fines de semana me iba a la colonia donde crecí, en la orilla, donde el pavimento se termina y empiezan los terrenos baldíos. Ahí estaba la casa. La de las historias. La que siempre parecía tener la misma sombra pegada en la fachada, como si el sol no pudiera tocarla bien. No era una mansión, ni una construcción vieja de película. Era lo peor, una casa normal, de esas que podrían ser la tuya o la mía, con un balcón, una puerta de herrería y ventanas que, aunque estaban rotas, seguían pareciendo ojos. Decían que una familia desapareció, abuela, papás, 2 hijos. Nadie los vio salir, nadie supo nada. Un día simplemente se apagaron las luces y la maleza se tragó el patio. Lo único que cambiaba era la cantidad de grafitis en la barda y el olor. Siempre olía a humedad, sí, pero también a algo más, como ropa guardada demasiado tiempo con algo podrido adentro. Yo nunca fui valiente. Pero tenía esa curiosidad estúpida de quien cree que lo peor que puede pasar es un susto. Además, esa semana andaba cargando una sensación rara, como si me siguieran con la mirada en cualquier parte. No se lo conté a nadie porque me daba vergüenza, pero desde hacía días me despertaba con la impresión de haber escuchado mi nombre dicho muy bajito, justo antes de abrir los ojos. La noche que fui, no fui solo. Iba con Iván, un amigo de la prepa, y Majo, que era novia de Iván y traía una cámara chiquita para documentar. No queríamos entrar por reto ni por likes. Queríamos probar algo, callarnos la boca de una vez. Esa era la idea. La mentira que nos repetimos. Llegamos como a las 11:40. La colonia estaba casi muda, apenas 2 perros ladrando a lo lejos y un foco parpadeando en una esquina. La casa se veía más grande de noche, no por tamaño sino por presencia, como si la oscuridad la inflara. La barda tenía un hueco por donde se colaban niños cuando jugaban a ser exploradores. Yo lo había visto 1000 veces, pero esa noche el hueco parecía recién abierto, como si alguien lo hubiera preparado. Iván metió primero la mano y dijo que no había vidrio. Luego pasó él, Majo detrás, y yo al final. Apenas puse un pie dentro del terreno, sentí que el aire era otro, más pesado y frío, como si estuviera entrando a una habitación donde alguien fumó durante años. El suelo estaba húmedo aunque no había llovido. La maleza rozaba los tobillos y, al rozarla, soltaba un olor agrio que se me metió en la garganta. Majo encendió la cámara. La luz de la pantallita iluminó un tramo del camino hacia la puerta. Yo iba mirando las ventanas, esperando ver un gato, un vagabundo, cualquier cosa que justificara la tensión. Pero no se movía nada. Ni siquiera insectos. Ni un zumbido. Ese silencio fue lo primero que me pareció antinatural. La puerta principal estaba abierta, solo sostenida por la herrería oxidada. Entramos. Adentro olía a pared mojada y a trapo viejo, como casas que se inundaron y nunca se secaron. El piso crujía bajo nuestros zapatos con un sonido hueco, como si hubiera cámara de aire debajo. Había pedazos de vidrio, latas y algo que parecía un juguete roto en la esquina, una rueda de carrito, sola, sin carro. Iván dijo en voz baja que subiéramos al segundo piso, al balcón, para ver la calle desde ahí. Yo asentí sin ganas. Majo no decía nada, pero la forma en que sostenía la cámara la delataba, apretaba tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Empezamos a subir. La escalera era de cemento, pero tenía manchas oscuras, como si le hubieran derramado algo espeso y se hubiera quedado ahí años. A mitad del primer tramo,
yo escuché algo que no venía de mis amigos, un roce, como uña sobre pared. Me detuve. Iván siguió. Majo también. Volteé hacia abajo y vi la entrada, la puerta abierta como una boca, y por un segundo me pareció que había menos luz afuera, como si alguien hubiera apagado la calle con una mano. No dije nada. Me seguí. En el descanso del segundo piso había un pasillo con 2 cuartos. El primero estaba lleno de basura. El segundo estaba demasiado limpio. No limpio de lavado, limpio de sin polvo. No había muebles, ni colchón, ni telas, pero el piso se veía menos manchado que el resto, como si lo cuidaran. Eso me hizo sentir peor que encontrar sangre. Majo apuntó la cámara hacia ese cuarto y en la pantalla apareció algo que ninguno de los 3 vio a simple vista, una sombra, recortada, alta, como una persona parada cerca de la pared del fondo. No se movía, pero estaba ahí, con una forma demasiado precisa, como si la luz estuviera proyectándola, aunque no había luz suficiente para eso. La cámara tembló. Majo susurró mi nombre, pero no lo dijo como cuando me llamaba en la escuela. Lo dijo como si hubiera visto a alguien parecido a mí en un accidente. Yo miré al cuarto con mis ojos, directo, y no vi a nadie. Miré la pantalla otra vez, y la sombra ya no estaba en el fondo. Estaba más cerca. No caminó. Solo cambió de lugar, como un corte de edición. Iván quiso hacerse el fuerte. Dio un paso hacia la puerta del cuarto. Entonces escuchamos la voz. Venía de adentro. No fuerte. No como un grito. Era una voz baja, bien pronunciada, mi voz, diciendo, «Pásale, ya llegaste». Sentí que el estómago se me hizo agua helada. Iván se quedó tieso. Majo apagó la cámara por reflejo, pero en cuanto la pantalla se puso negra, algo golpeó desde dentro del cuarto, una sola vez, como si alguien hubiera pegado con la palma abierta en la pared. Luego otra vez, más cerca de la puerta. No corrimos de inmediato porque el cuerpo a veces se tarda en aceptar lo imposible. Pero cuando escuché, clarito, mi respiración, mi misma respiración, saliendo desde ese cuarto, supe que si me quedaba un segundo más, esa casa iba a aprenderme completo. Bajamos como pudimos, tropezando, raspándonos con la pared. En la escalera, Iván se resbaló y cayó de rodillas. Yo lo jalé. Majo lloraba sin hacer ruido. Y cuando ya íbamos a cruzar la puerta principal, sentí que alguien me agarró del hombro. No fue un roce, fue una mano firme, pesada, con dedos largos. Me volteé, con la garganta cerrada, y no vi a nadie. Pero en mi oído, pegado, escuché lo último, tan cerca que me calentó la piel, «No te vayas, si tú regresaste». Salimos al patio y la calle se sintió irreal, como si estuviéramos en otro lado. La colonia seguía ahí, sí, pero los perros ya no ladraban y el foco de la esquina ya no parpadeaba, estaba apagado. Caminamos rápido sin voltear. Nadie se atrevió a hablar hasta llegar a la avenida. Esa noche llegué a mi cuarto y me encerré. Me lavé la cara y me vi en el espejo. Tenía una marca morada en el hombro, como dedos impresos. Lo peor vino después, cuando intenté dormir. Justo antes de cerrar los ojos, desde el pasillo de la vecindad, escuché mi voz otra vez, bajita, paciente, llamándome como si fuera de confianza. Y entonces entendí el giro más enfermo de todo, no era la casa intentando que entrara, era la casa intentando que yo recordara que ya había estado ahí. Desde entonces, cuando paso por lugares abandonados, no pienso en fantasmas ni en demonios. Pienso en algo más simple y más aterrador, sitios que te observan tanto tiempo que un día aprenden a imitarte y empiezan a hablarte con tu propia boca. Y si un día escuchas que te llaman desde una ventana rota, no contestes. No mires. Porque lo que te llama no quiere tu atención.
Quiere tu lugar. Nadie debía entrar. Me llamo Iván, y si estoy contando esto no es para sonar interesante ni para espantar a nadie por deporte. Lo escribo porque aprendí, demasiado tarde, que hay puertas que se abren sin llave y que algunas visitas no se van cuando cierras con seguro. Todo empezó en octubre de 2018, en un fraccionamiento nuevo a las afueras de Querétaro, de esos que venden como tranquilos porque están lejos de todo. Mi esposa Mariana y yo acabábamos de mudarnos. La casa olía a pintura fresca y a muebles recién armados, y nuestro perro, Rocco, un mestizo grande y noble, se había adueñado del patio desde el primer día, como si hubiera vivido ahí siempre. Nuestros amigos Ariadna y Sergio fueron de los primeros en visitarnos. Los conocíamos desde la universidad, años de confianza, viajes, cenas, pleitos tontos y reconciliaciones. Por eso no me preparé para lo que pasó esa noche. No se siente paranormal cuando sucede, se siente equivocado. Como cuando entras a una habitación y notas que alguien estuvo ahí hace poco, aunque no haya ruido. Apenas cruzaron la puerta, Rocco se quedó clavado frente a ellos. No ladró, no movió la cola. Se tensó como si le hubiera llegado un olor desagradable. Ariadna se agachó para saludarlo con esa voz dulce que siempre le hablaba, pero él echó la cabeza hacia atrás y enseñó los dientes. Un gruñido bajo le vibró en el pecho, de esos que no avisan, de esos que salen cuando el instinto manda. Le jalé el collar con torpeza, intentando disimular. Mariana se disculpó, riéndose nerviosa, y yo hice lo mismo, como si fuera una mañita nueva del perro. Pero Rocco no paraba. Se le marcaban las patas en el piso, clavadas, y sus ojos no se apartaban de Sergio, como si lo estuviera midiendo. Terminamos encerrándolo en el cuarto de servicio, con agua y su cama, y el silencio que quedó después fue peor que los gruñidos. La casa se sentía pesada, como si hubiera bajado la presión del aire. Puse música bajita, abrí el vino, servimos la cena. Las pláticas no fluían. Ariadna sonreía, pero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sergio estaba demasiado calmado, esa calma de gente que ya decidió algo y no va a explicarlo. Fue Ariadna quien soltó el tema, como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que habían ido con una curandera a un pueblo rumbo a la sierra. Que llevaban años intentando embarazarse y que la medicina ya no les estaba funcionando. Lo contó sin dramatismo, con una serenidad que me irritó, porque no cuadraba con la incomodidad que nos llenaba la garganta. Según ella, la mujer les dio un trabajo para abrir camino, con velas, rezos al revés, así lo dijo, y un encargo, dejar algo vivo en un lugar donde la gente ya no viviera. Cuando lo escuché, pensé que era una metáfora o una tontería. Hasta que Sergio agregó que ya lo habían hecho, y que desde entonces en su casa se sentía acompañamiento, una presencia buena que por fin nos estaba cuidando. En ese momento, la luz del comedor parpadeó una sola vez, apenas un golpe de sombra, pero lo suficiente para que Mariana me apretara la pierna bajo la mesa. Yo fui a reírme, a decir algo de la instalación eléctrica, pero lo que me heló fue el sonido que vino desde el cuarto de servicio, Rocco golpeando la puerta, no como perro asustado, sino como animal encerrado con algo. Terminamos la cena antes de tiempo. Ariadna insistió, con una calma casi amable, en que fuéramos con esa curandera. Dijo que todo era cuestión de aceptar. Sergio se quedó mirándome mientras lo decía, fijo, sin pestañear lo normal. Ahí supe que no quería que yo lo entendiera, quería que yo lo aceptara. Cuando se fueron, sentí un alivio instantáneo, como si la casa hubiera exhalado. Rocco dejó de azotar la puerta. Lo saqué y se fue directo al pasillo, olfateando el piso, pegado a la pared, siguiendo un rastro que no estaba. Se detuvo frente al baño de visitas y se quedó mirando la puerta cerrada. Gruñó despacio, como si recordara algo.
Esa noche no dormimos bien. Mariana se levantó varias veces porque juraba oír pasos en la planta baja. Yo también los escuché, pero no quise decirlo. A las 3 y tantos, me dio sed y bajé por agua. La casa estaba oscura y aún así vi algo que no debía estar, la puerta del baño de visitas abierta, con la luz apagada, pero con una sombra adentro, una sombra más negra que la oscuridad del cuarto. Me quedé inmóvil. No fue miedo de película, fue miedo de accidente, de esos que te dejan la mente en blanco. Di un paso atrás y el piso crujió. La sombra no salió, no se movió como cuerpo, pero sentí, con una certeza sucia, que me había notado. No corrí. Me obligué a subir. Cerré la puerta de la recámara con seguro y me quedé sentado, escuchando. Mariana, medio dormida, me preguntó qué pasaba. No le contesté. No quería que su voz llamara la atención de nada. Al día siguiente, busqué razones lógicas, corrientes de aire, cansancio, sugestión. Hasta que encontré a Rocco en el patio, pegado a la tierra, escarbando con desesperación en una esquina donde no había nada. Lo aparté y vi un pedazo de tela ennegrecida saliendo del suelo, como una venda vieja. La jalé y lo que salió no parecía de nuestra casa, era un amarre hecho con hilo rojo, con pelo, con un papel doblado y manchado, húmedo, como si lo hubieran enterrado hace poco. No se lo dije a Mariana. Lo metí en una bolsa y salí manejando sin pensar. Tiré ese paquete en un contenedor lejos, con las manos temblándome, y aún así, en el camino de regreso, sentí algo pegado al coche, como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro del auto. Esa misma semana supe por un conocido que la curandera de la que hablaban tenía fama de trabajar con cosas prestadas. Que no siempre cobraba dinero. Que a veces cobraba lugares, personas, hogares. Evitamos a Ariadna y Sergio desde entonces. Cambiamos cerraduras, pusimos cámaras, bendijimos la casa con un sacerdote y con mi suegra, porque en esas cosas uno termina creyendo en todo. Y por un tiempo funcionó, hasta que una madrugada la cámara del pasillo se activó sola. Lo vi en el celular, con el corazón golpeándome la garganta, el pasillo vacío, la misma oscuridad y una mancha negra, alta, parada frente al baño de visitas. No caminaba. No hacía sombra. Era la sombra. Y entonces, desde la pantalla, se escuchó un golpe suave, como de uñas, y una voz bajísima, apenas un aire, diciendo mi nombre con la misma calma con la que Ariadna ofrecía vino. Desde ese día, Rocco no volvió a entrar a la casa. Y nosotros seguimos viviendo aquí, porque venderla fue imposible. Nadie la quiso después de la segunda visita y la tercera, después de que todos dijeron lo mismo, se siente pesado. Lo peor no es que algo entrara. Lo peor es haber entendido, por fin, que aquella noche no se fueron solos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No se deja habitar. Me mudé buscando silencio, de ese que en la ciudad ya no existe. Venía de años de ruido, de vecinos, de patrullas y de puertas con doble llave. Acá, en cambio, el pueblo parecía detenido en una calma vieja, bicicletas apoyadas en cualquier pared, perros dormidos a media calle, gente que se saluda por el nombre y se queda platicando sin mirar el reloj. Yo me repetía que eso era lo que necesitaba. La casa no era exactamente una casa, era un ranchito al final de una calle de tierra, con una galería corta, techo de chapa y un terreno que se perdía hacia el campo. Tenía esa estética de refugio que uno se imagina cuando se cansa de todo,
paredes gruesas, ventanas pequeñas, un aljibe tapado con una lámina vieja. Los anteriores dueños me dijeron que la habían arreglado lo justo, que servía para vivir y listo. Me dieron las llaves con una sonrisa de trámite y se fueron sin mirar atrás. Los primeros días fueron trabajo físico y entusiasmo, acomodar ropa, limpiar polvo de años, sacar telarañas, arreglar la cerradura que raspaba. Todo me parecía normal, hasta que empecé a notar detalles que no cuadraban. En una pared del pasillo, por ejemplo, había marcas que la pintura no había logrado cubrir, líneas finas, como si alguien hubiera escrito con algo filoso y después se hubiera arrepentido. Las toqué con la yema de los dedos, pensando que sería humedad, pero eran incisiones secas, hechas con intención. El miércoles de esa misma semana fui al almacén de la avenida principal. Ahí conocí a Nora, una señora grande que atendía con la energía de quien ha vivido toda la vida detrás de un mostrador. Con ella el trato se volvió rápido y familiar. Me preguntaba de dónde venía, yo le hablaba de mi sueño del campo, de que quería trabajar, estar tranquilo, empezar de nuevo. Una tarde, en mi tercera o cuarta compra, me ofreció el servicio de mandados de su nieto, un chico que juntaba dinero para un viaje escolar. Le dije que sí, y entonces me pidió la dirección. Al final de Belgrano, en el ranchito, le respondí, casi sin pensarlo. Nora se quedó quieta, como si una palabra le hubiera tocado un nervio. Se volteó despacio, con ese gesto de quien intenta no mostrar algo, y me pidió que lo repitiera. Lo hice. Y vi cómo se le iba la sonrisa, cómo le nacía una preocupación que no correspondía con su carácter. No me contó una historia para asustarme, como esos chismes que se sueltan por diversión. Me habló bajito, mirando hacia la puerta del almacén como si alguien pudiera escuchar desde afuera. Me dijo que esa casa no era una casa más, que antes de los porteños hubo otras personas, muchos, y que ninguno se quedó. Mencionó a una mujer de hace décadas, una bruja del pueblo, reuniones de desconocidos con túnicas, chicos que iban a gritar por valentía. Me habló de un joven que desapareció una noche y de cómo el asunto se enterró en silencio, cómo se entierran las cosas que no conviene nombrar. Yo sonreí por compromiso, pero por dentro me dio rabia, no me gustaba que un lugar que yo acababa de comprar se llenara de fantasmas ajenos. Me fui con mis bolsas, decidido a no contaminar mi cabeza. El problema es que, a veces, uno no se sugestiona, simplemente empieza a ver. La primera noche rara fue la del viernes. Me desperté por un ruido mínimo, como uñas sobre madera. No venía de afuera, venía del pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando, con esa tensión animal que aparece cuando algo no está bien. El sonido se repitió, lento, metódico, y después se detuvo de golpe, como si quien lo hacía hubiera notado que yo estaba despierto. Encendí la lámpara del buró y salí, medio descalzo, con el corazón golpeándome duro. No había nada. Pero el aire del pasillo se sentía distinto, más frío, denso, y olía a tierra mojada aunque afuera no había llovido. Volví a la cama con la explicación más simple, madera vieja, dilataciones, animales pequeños. Me obligué a dormir. A la mañana revisé la casa y encontré, en la pared donde estaban las incisiones, algo que me apretó el estómago, una línea nueva, fresca, marcada como si la hubieran hecho esa misma noche. No era una grieta, era un trazo. Y abajo, en el zócalo, había tierra suelta, como si alguien hubiera entrado con los zapatos embarrados. Me prometí colocar un candado extra y revisar bien las ventanas. Lo hice, y aún así, la casa siguió comportándose como si mis precauciones fueran un chiste. Al cuarto día empecé a perder cosas pequeñas. Primero las llaves, las dejé sobre la mesa y aparecieron dentro del fregadero. Luego un cuchillo, lo guardé en el cajón y amaneció clavado, apenas, en la madera de la repisa, como una advertencia estúpida. No había signos de robo, nada faltaba. Era,
Más bien, como si alguien quisiera que yo supiera que podía tocar cualquier cosa. La última noche fue la que me quebró. Me despertó un golpe seco, único, proveniente de la cocina. Me levanté con una linterna y avancé sin hacer ruido, sintiendo que cada paso me metía en un lugar que no era mío. Cuando llegué, vi que la puerta del aljibe, la lámina vieja que yo juraba no haber movido, estaba levantada, apoyada contra la pared. El aire que subía desde ese hueco tenía un olor agrio, antiguo, como de ropa guardada en humedad. Me incliné, apunté la linterna y vi que el agua no reflejaba. No era agua, o no lo parecía. Era una oscuridad espesa, inmóvil, como si el aljibe estuviera lleno de sombra. Y entonces escuché el sonido de nuevo, el de uñas sobre madera, solo que esta vez venía desde abajo. Despacio, como si algo estuviera subiendo por las paredes internas, raspando la piedra. Yo di un paso atrás, intentando no tropezar, y fue ahí cuando lo vi, en el marco de la puerta de la cocina, a mi espalda, una figura que no ocupaba espacio como una persona, sino como una falta de luz. No tenía cara, pero yo sentí su atención clavada en mí, con una paciencia vieja. La linterna tembló en mi mano y el haz de luz pasó sobre esa forma, y no la atravesó. La sombra se tragó la luz como si fuera humo. No grité. Lo que hice fue lo más humano y ridículo, susurré perdón, como si estuviera invadiendo una casa ajena. Y la figura, sin moverse, respondió de la manera más aterradora posible. Desde el aljibe llegó un golpe, como si alguien desde abajo hubiera contestado al perdón con un ya es tarde. Salí corriendo hacia mi cuarto, cerré con seguro, y me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la cama, esperando a que amaneciera. A ratos escuchaba pasos descalzos en el pasillo. A ratos, el raspado. Y a ratos, un silencio absoluto que era peor, porque en ese silencio yo podía imaginar la mano oscura buscando la manija. A la mañana siguiente no tuve que convencerme de nada. No pensé en brujas, ni en túnicas, ni en historias de pueblo. Pensé en lo único real. Yo no estaba solo en esa casa, y lo que estaba conmigo no quería compañía, quería pertenencia. Metí mi ropa como pude, dejé los muebles, dejé la mitad de mis cosas, y me fui al centro a buscar señal para llamar a un flete. En el almacén, Nora me vio entrar pálido, con tierra en las rodillas como si me hubiera caído. No le dije nada. Ni falta hizo. Solo cuando firmé la nota del envío y le pedí que no mandara a su nieto a mi dirección, Nora bajó la mirada, como si ya supiera lo que yo acababa de entender. Esa casa, la vieja de Belgrano, no estaba abandonada. Lo estaba esperando. No quería que me fuera. Nunca creí en casas embrujadas, ni en fantasmas, ni en nada que no pudiera explicarse con lógica. Durante años trabajé como técnico en instalación de sistemas eléctricos en Culiacán, revisando casas viejas, edificios abandonados y construcciones deterioradas. Siempre encontraba una explicación para todo: tuberías flojas, madera vieja, cables defectuosos. Nada más. Por eso, cuando compré esa casa en octubre de 2018, no sentí miedo. La propiedad estaba en la colonia Las Quintas, en una calle tranquila que parecía congelada en el tiempo. Las casas vecinas estaban habitadas por personas mayores, gente que salía temprano a barrer sus banquetas y se metía antes de que anocheciera. La casa que compré era la única abandonada en toda la cuadra. Tenía 2 pisos, ventanas cubiertas de polvo y un jardín donde la maleza crecía sin control. El precio era ridículamente bajo. Cuando pregunté el motivo, el agente inmobiliario se limitó a decir que llevaba más de 10 años vacía. Nada más. La primera noche dormí en el suelo, sobre un colchón inflable.
No había electricidad en algunas habitaciones, así que la casa estaba sumida en sombras densas, como si la oscuridad tuviera peso. A las 12:47 de la madrugada escuché el primer ruido. Fue un crujido en el segundo piso. No un crujido cualquiera. Fue el sonido claro y específico de una pisada. Abrí los ojos de inmediato, conteniendo la respiración. Esperé otro sonido, pero no hubo nada. Me levanté, tomé mi linterna y subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, pero no encontré nada fuera de lugar. Las habitaciones estaban vacías, el aire inmóvil. Pensé que era la madera ajustándose. Regresé a dormir. La segunda noche ocurrió exactamente a la misma hora. 12:47. Esta vez fueron 2 pasos. Lentos. Arriba de mi cabeza. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Me repetí que era normal. Las casas viejas siempre hacían ruidos. Pero algo cambió después de la quinta noche. No fue un sonido. Fue una sensación. Estaba sentado en el suelo de la sala revisando unos planos eléctricos cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. No escuché nada, pero mi cuerpo reaccionó. La piel de mi nuca se erizó de golpe, como si alguien estuviera respirando muy cerca. Giré de inmediato. No había nadie. La casa estaba completamente vacía. O eso creía. A partir de ese día, comencé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. La puerta del baño, que yo sabía que había dejado abierta, aparecía cerrada. Mis herramientas cambiaban de posición. Una mañana encontré mis botas en el pasillo, alineadas perfectamente una junto a la otra. Yo recordaba haberlas dejado en la cocina, cubiertas de polvo. Pensé que estaba olvidando cosas. El cansancio, el estrés. Hasta que encontré el sótano. No aparecía en los planos originales de la casa. Lo descubrí por accidente, mientras movía un viejo librero empotrado en la pared. Detrás había una pequeña puerta de madera, con un candado oxidado que cedió fácilmente. El aire que salió de ahí era distinto. Frío. Y tenía un olor húmedo, como tierra encerrada durante décadas. Bajé con la linterna. El sótano era pequeño, apenas lo suficiente para estar de pie. No había muebles, solo tierra compacta y paredes de concreto. Pero en el centro había algo. Una silla. De madera. Y sobre ella, una cuerda. No estaba colgando del techo. Estaba amarrada al respaldo, como si alguien hubiera estado sentado ahí, atado. Sentí una presión en el pecho. No miedo. Algo peor. Una certeza. No debía estar ahí. Salí de inmediato y cerré la puerta. Esa noche no dormí. A las 12:47 escuché pasos otra vez. Pero esta vez no estaban arriba. Estaban en el pasillo. Afuera de mi habitación. Mi cuerpo se paralizó. Escuché uno. Luego otro. Lentos. Arrastrados. Se detuvieron frente a mi puerta. Y entonces escuché algo más. Mi propia voz. Desde el otro lado. No palabras claras. Solo un susurro que sonaba exactamente como yo.
Sentí un terror que nunca había conocido. Me quedé inmóvil hasta que el sonido desapareció. A la mañana siguiente, tomé la decisión de irme. Empaqué lo esencial. Mientras sacaba mis cosas, noté algo que me heló la sangre. La puerta principal estaba cerrada. Con llave. Desde adentro. Yo no la había cerrado. Nunca cerraba con llave cuando estaba dentro. Intenté abrirla. No giraba. Probé con la otra cerradura. Nada. Sentí que el aire se volvía pesado. Y entonces lo escuché. Un paso. Detrás de mí. No corrí. No me moví. Porque entendí algo en ese momento. La casa no estaba embrujada. La casa estaba habitada. Y no quería que me fuera. La puerta se abrió sola unos segundos después. Nunca volví. Pero lo que más me atormenta no es lo que viví ahí. Es lo que descubrí meses después. Cuando revisé unas fotos viejas que tomé durante la remodelación. En una de ellas, tomada en la sala, aparezco de espaldas, revisando una caja de herramientas. Y detrás de mí, hay alguien más. Sentado en el sofá. Observándome. Esperando. Y lo peor de todo, es que esa figura tiene mi cara.